te parece, profe? Sí, gracias. Pues buenos días, jóvenes. Ya inició la grabación, ya estamos aquí otra vez en este bonito curso de propagación de plantas y vamos a continuar, que ya teníamos varios días que no nos veíamos. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo y les estoy compartiendo. Jefe, ¿ya está viendo la presentación de qué dice tipos de letargo en semillas? Sí, profe. Bien. Entonces, si recuerdan ustedes, tal vez puedan darse cuenta que estábamos viendo los tipos de letargo que se presentaban en las semillas. Habíamos revisado, pero habíamos dicho qué es el letargo. Y es un factor endógeno de las semillas que impide su germinación. Y habíamos comentado que los mecanismos que ha generado la semilla y que le causan letargo, es decir, que impiden su germinación, han sido precisamente de defensa en contra de condiciones ambientales desfavorables que puede presentar el ambiente. Después voy a explicar en cada tipo de letargo cómo es que los protege del ambiente. Tenemos el letargo físico, recuerden ustedes, estamos recapitulando, el letargo mecánico, el letargo por embriones inmaduros, el letargo por embriones rudimentarios, excepto ese, por embriones rudimentarios, ese no es defensa ninguna, pero al menos no le veo yo. Pero bueno, después hablaremos más. El letargo por inhibidores encubiertas, el letargo interno del embrión, el letargo fisiológico. Vamos a seguirle. Ya habíamos visto el letargo físico, que consiste en una cubierta lignificada, delgada e impermeable, ¿sí? Que impide la entrada de agua y se puede presentar en muchísimas especies en mayor o menor medida, que puede tener una impermeabilidad que dura pues poquito tiempo o dura un tiempo relativamente grande. Estamos hablando de días, estamos hablando de semanas, estamos hablando de meses, y lo presentan la pera, la manzana, la naranja en menor medida porque su grado de lignificación es menor, el amaranthus, o sea, semillas de plantas del género Amaranthus, del género Chenopodium, del género Convolvulus, y otras. Y normalmente la exposición a condiciones ambientales favorece la germinación. Sobre este tipo de letargo no había comentado yo cómo es que protegen a las semillas o a la nueva generación de condiciones ambientales desfavorables. Bueno, miren ustedes, cuando se presenta un periodo de lluvias en un lugar, más bien, en los muchos lugares, en todo el mundo, bueno, en todo el mundo donde crecen las plantas, se presentan condiciones ambientales favorables para el crecimiento de las plantas, normalmente en una temporada relativamente corta del año. Entonces, germinan las semillas cuando inicia normalmente el periodo de lluvias. Recuerden ustedes que el proceso de germinación es disparado principalmente, bueno, sí, principalmente, si no es que exclusivamente por un incremento en el contenido hídrico del suelo y por lo tanto de la semilla. Entonces, en el inicio de las lluvias, germinan las semillas, crecen las plantas, pasan por la etapa vegetativa, llegan a la etapa reproductiva, se producen frutos y maduran frutos. De tal manera que cuando los frutos están maduros, normalmente las semillas también están maduras, es decir, están listas para germinar y producir una nueva planta. Pero también normalmente el periodo, la estación de crecimiento o el periodo de lluvias, normalmente ya terminó. Entonces, o está terminando, o ya falta muy poco para que termine, o puede ser que terminen las lluvias y que inicie un periodo de bajas temperaturas, digamos el periodo invernal. Entonces, no es conveniente que esas germinen y produzcan las nuevas plantas, porque puede ser que la sequía o las bajas temperaturas, los mecanismos para impedir la germinación de las semillas inmediatamente después de haber sido producidas. Entonces, pueden estar en condiciones favorables para la germinación, pero no se da la germinación porque la estación de crecimiento ya está a punto de terminar. Entonces, con eso se impide la germinación a finales de la estación de crecimiento y se dará en la próxima estación de crecimiento una vez que esa cubierta lignificada sea lesionada, ya haya sufrido deterioros por cuestiones ambientales, tanto por la humedad como por los microorganismos. Y para cuando se presente otra vez la estación de crecimiento el siguiente año,
van a germinar las semillas casi inmediatamente. De esa manera, este mecanismo, este letargo físico, protege a las semillas. ¿Tienen alguna pregunta en relación a esto? ¿No? Bien. Recuerden ustedes que hablamos de la escarificación, que es la afectación de la integridad con el que el agua entre al interior de la semilla, al interior, a la parte interior de lo que está cubriendo la cubierta, y se empieza a dar la germinación. Se puede hacer escarificación mecánica, ya dijimos cómo, y se puede hacer escarificación química, pero recuerden ustedes que yo no les recomiendo la escarificación química, aunque algunos libros la comentan como una forma de escarificar, pero la verdad en la práctica no es fácil calibrarla, al menos nosotros, y vaya que le intentamos, no pudimos hacerlo con varios tipos de semilla. ¿Preguntas que tengan? ¿No? Bien, tenemos el letargo mecánico, que es prácticamente, bueno, no prácticamente, es muy similar al letargo físico, con una diferencia, que esa cubierta lignificada e impermeable es gruesa, jóvenes, es gruesa. Se presenta una cubierta. En el caso del durazno, esa cubierta es el endocarpio. Recuerden ustedes que el endocarpio no es parte de la semilla, es la parte interna del fruto y está cubriendo a la semilla, pero no es parte de la semilla. Es una cubierta de la semilla, pero no forma parte de la semilla. Y se presenta en la familia Rosaceae, en la subfamilia Prunoidea, específicamente en el género Prunus. Es el caso del durazno, del ciruelo japonés, del capulín, del chabacano y algunas otras, ¿verdad? Tenemos también las semillas, bueno, de la almendra también. Tenemos otros taxones, por ejemplo, en el caso del tamarindo, del tejocote y de las anonáceas, también se presenta una cubierta dura, impermeable y gruesa, pero no es el endocarpio, es la testa. La testa sí es parte de la semilla porque se deriva de los tegumentos, se deriva de la epidermis externa del óvulo. Entonces, esa sí es parte de la semilla. Y hay diferencias, fíjense ustedes. En el caso de la familia Rosaceae, se presenta una sutura seminal. ¿Qué es una sutura seminal? Pues es donde confluyen dos tejidos, en este caso específicamente es un mismo tejido, en este caso el endocarpio, cuando se está formando, forma una cubierta envolvente alrededor del óvulo en los inicios, o lo que fue el óvulo, pero lo va envolviendo, ¿sí? Lo envuelve y donde se vuelve a unir, una vez que ya terminó de envolverlo, ahí esa cubierta no sella perfectamente bien, de tal manera que cuando ustedes colocan el hueso, porque esa es la manera incluso técnica de que se le llama a la semilla del durazno, que sería esta que está aquí adentro, con su cubierta constituida por el endocarpio, cuando lo ponen ustedes sobre el suelo, sobre una superficie plana y horizontal, eh, se coloca de dos maneras, de manera, creo que se le llama de manera ventral, porque tiene una parte, es un poquito más aplanada en un sentido que en otro, de tal manera que a los lados queda la sutura seminal. Aquí podemos ver nosotros que una valva, es decir, una mitad de la cubierta se separó de la otra valva, de la otra mitad de la cubierta, seguramente porque le dieron un golpe. ¿De qué manera se puede hacer que estas dos valvas se separen? Lo que se tiene que hacer es colocar esa sutura seminal de manera vertical, ¿sí? Ustedes tienen que rectificar la posición que normalmente toma el hueso. Si ustedes lo dejan ahí en el suelo, toma una posición y se posiciona sobre el suelo de manera ventral, llamémosle así. No, no queremos que esté de manera ventral, queremos que esté de manera dorsal, se le llama normalmente, es decir, que esté con su lado, considerando lo ancho de la semilla y considerando que lo ancho de la semilla tiene un corte elíptico, posicionada sobre su eje mayor, de tal manera que si la soltamos volvería a la otra posición, y entonces le podemos pegar
con un martillo, con una piedra, con algo duro sobre otra superficie dura, y entonces estas dos valvas se separarán. Hagan de cuenta que están abriendo un chocolate de estos, ¿cómo se llaman? Ferrero Rocher, de esos que tienen, de esos huevitos. Tal vez se hayan fijado que no es continua la deposición de chocolate en el interior, perdón, en el exterior, en la parte exterior pues de esos chocolates que adentro traen un juguete, sino que son dos mitades que se unieron. Bueno, es básicamente lo mismo que en el caso del durazno y de otras plantas del género Prunus. Y precisamente esa sutura seminal, podríamos nosotros, que en este caso ni siquiera es seminal, no sé por qué se le llama sutura seminal, porque es parte del endocarpio. El endocarpio no es la semilla. Se separan estas dos mitades del hueso del endocarpio y podemos nosotros sacar la semilla. En el caso, bueno, eso ya me estoy adelantando. Este hueso, este hueso, si ustedes lo depositan, bueno, también tiene como principal función la de proteger a la semilla de una germinación prematura. ¿A qué me refiero? Que si empieza a llover y las plantas empiezan a crecer, florean, producen fruto y producen la semilla, ya cuando la semilla esté madura, la estación de crecimiento posiblemente ya esté terminando. Y no es conveniente que las semillas germinen porque estarían en condiciones ambientales adversas, condiciones ambientales desfavorables, y se moriría toda esa generación de plantitas. Bueno, entonces este hueso protege a la semilla de la germinación, impide su germinación, pero se va deteriorando con el tiempo. De tal manera que cuando llega la próxima estación de crecimiento, que se dan temperaturas y humedades favorables, ese hueso ya está muy deteriorado y va a permitir la entrada del agua y la germinación se va a dar. Eh, bien. Sin embargo, cuando está recién producida, por ejemplo, aquí podemos ver nosotros todavía que hay restos de fruto. Vean ustedes, tal vez se alcance a notar aquí un restos de tantito frutito que se acaba de ser extraída esta semilla. Tenemos que retirar esta cubierta para que quede expuesta la semilla y podamos nosotros permitir que se dé la germinación. Entonces se realiza, igual que en el letargo físico, la escarificación mecánica. ¿Cómo se hace la escarificación mecánica? Se hace, como ya les dije, se coloca de canto, esa es la palabra, digamos, un tanto técnica, de canto. Imagínense ustedes que tienen una tabla. Si ustedes la dejan caer la tabla en el suelo, va a estar en el sentido ventral o en el sentido dorsal. Ahí sí no se distingue cuál es el vientre y cuál es el dorso, pero va a quedar aplanada. Si ustedes la levantan de tal manera que queda su longitud, su parte más larga dirigida hacia arriba, pues podríamos decir que está levantada, ¿sí? Que está parada. Pero si ustedes la levantan la tabla para que descanse sobre uno de sus costados, se dice que está de canto, es decir, que está posicionada sobre el suelo, sobre la dimensión más corta, que sería lo grueso, ¿sí? Y, y la posición más larga queda de manera horizontal. Bueno, busquen por ahí qué significa decanto, si es que no me entendieron, o pregúntenme, me pueden preguntar para que les vuelva a explicar. Así posicionan ustedes la semilla y le pegan con un martillo y se abre muy fácilmente la semilla de durazno, ¿sí? Se le llama escarificación mecánica. Pero en el caso de otros taxones, como por ejemplo el caso del tamarindo, del tejocote, de las anonáceas, ¿de qué otras? Y algunas otras que presentan una cubierta, en este caso es la testa muy gruesa, no se presenta esa sutura, vamos a llamarle nada más sutura, no sutura seminal. Bueno, en este caso sí sería, si la tuvieran, sería sutura seminal porque sí sería la semilla, porque la testa sí es parte de la semilla. Y en estos taxones, en el tamarindo, tejocote, anonáceas, lo que engrosa es la testa. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros quitar esa testa engrosada? No hay manera, jóvenes. La escarificación mecánica no se puede dar. ¿Por qué? Porque sería muy difícil calibrar, terriblemente difícil calibrar
un golpe que rompiera, bueno, la intensidad del golpe que rompiera la testa, pero que no aplastara la semilla, porque se puede romper la semilla en cualquier lado, porque tienen formas irregulares las semillas. Si ustedes no le pegan lo suficientemente fuerte, no rompen la cubierta. Y si se les pasa tantito, aplastan el interior de la semilla. Los cotiledones, el eje embrionario, es decir, el embrión, eh, en este caso normalmente se trata de dicotiledóneas, no hay endospermo, pero aplastarían ustedes la semilla y por lo tanto no germinaría. Entonces, ¿qué se hace? Existe el recurso, de todos modos se lo voy a mencionar, de la escarificación química que se somete, por ejemplo, a ácido sulfúrico a concentraciones de 50 al 95%. Y repito, curiosamente los experimentos, los estudios que se hacen normalmente es del 50% al 50% o al 95%. Yo casi no encontraba al 75, al 60%. O por ejemplo, hidróxido de sodio al 2 molar por un cierto tiempo. ¿Por cuánto tiempo, profe? Es que es muy variable, depende del grosor que tenga la cubierta. Incluso dentro de una misma especie, dentro de una misma planta, los grosores de la testa varían, incluso dentro de un mismo fruto. Las diferentes semillas tienen diferentes grosores en la testa. Por eso también es tan difícil calibrar la escarificación química. Yo no se la recomiendo, sin embargo, pueden probarla, pero van a tener que calibrarla si pueden. Yo no tuve éxito, bueno, no tuvimos éxito, hay varios que lo intentamos, por eso no se la recomiendo. Déjenme ver si hay preguntas. No. Bien, ¿de qué manera entonces podemos hacer, en este caso, en el caso de las semillas de la familia rosácea de la subfamilia Prunoidea, pues la escarificación mecánica funciona muy bien, es muy fácil de realizar. Pero en estas otras semillas del tamarindo, tejocote, anonáceas, ¿cómo podemos quitarle la cubierta para que empiece a germinar la semilla? Pues la opción es la escarificación natural. ¿En qué consiste? ¿Que ustedes la siembran, jóvenes? Esperan que los microorganismos ataquen esa cubierta, esa testa, y le causen laceración, ¿sí? De tal manera que rompan su integridad y permita la entrada de agua y se favorezca, se estimule la germinación. Se estimule la germinación de la semilla. Es decir, ustedes siembran la semilla. ¿Y cuánto va a tardar? Pues fíjense ustedes, por ejemplo, en el caso del tejocote, algunas semillas empezaron a germinar a las 3 semanas. Y las últimas semillas que nosotros sembramos en aquel estudio que hicimos nosotros, bueno, hicimos varios, en aquellos estudios que nosotros hicimos, germinaron después de un año, jóvenes. Es decir, la germinación no es homogénea, pero ni modo. Nosotros no encontramos una opción a eso. Nosotros tuvimos que esperar hasta que se le dio la gana a las semillas germinar, una vez que su cubierta fue lacerada en suficiencia para que penetrara el agua. ¿Tienen alguna pregunta? No. Bueno, esto es el caso del letargo mecánico. Vamos a pasar a ver otro tipo de letargo. Se llama letargo por embriones inmaduros. No son muchas las especies, al menos en plantas cultivadas, que lo presentan. Se presenta en el arroz. ¿En qué consiste? Fíjense ustedes que cuando el fruto está maduro, y en fruticultura van a saber que cuando ya tiene el grado de madurez de consumo. ¿Y qué es el madurez de consumo? Lo van a ver ustedes. Cuando el fruto ya está listo para ser consumido, pues las semillas normalmente ya están listas para germinar, para producir nuevas plantas, pero resulta que en algunos casos no sucede así. Los frutos ya están maduros, ya están listos para ser consumidos, pero las semillas todavía no están listas para producir nuevas plantas, ¿sí? para germinar. Repito, en el caso del arroz, unas pocas variedades que incluso ya están casi en desuso, esas variedades que tienden a ser un tanto criollas, presentan letargo en embriones inmaduros. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que eliminar ese letargo para que las semillas germinen, si es que las queremos utilizar para producir nuevas plantas, para establecer un nuevo sembradío. ¿Y qué se tiene que hacer? Pues nada más esperarnos, dejar que pase el tiempo y debemos poner las semillas en un ambiente relativamente tibio, no caliente, relativamente tibio, que no sea frío. Si es frío, se va a tardar más, digamos, si está a temperaturas de 10, de 8 grados centígrados,
se van a tardar más en madurar los embriones. Los embriones están maduros, todavía no tienen los tejidos bien diferenciados que les permitan producir una nueva planta. En este caso, dejamos a las semillas en un ambiente relativamente tibio, entre unos 20 y 30 grados centígrados, para acelerar esa maduración de los embriones y que las semillas estén listas. Y conforme pasa el tiempo, bueno, dejamos que se maduren. ¿Y cómo sabemos que ya las semillas están maduras? Bueno, pues hacemos muestreo, tomamos unas poquitas semillas, las ponemos a germinar y si producen plantulitas, es decir, si ya no presenta letargo, significa que el lote grande de semillas ya no presenta letargo y ya podemos utilizarlas para sembrar. ¿Tienen alguna pregunta? Adrián Álvarez, diga. Voy a volver a explicar lo de los embriones maduros, es que se me fue el internet. Uy, compañero. De... No siempre voy a hacer esto, ¿eh? Porque cuando les falla el internet, pues es ya cuestión de ustedes y si le falla un compañero ahorita, pues lo repito, y si le falla un compañero después, lo repito, y si le falla un compañero, pues híjole, tendría que estar repitiendo las clases. No siempre lo voy a hacer. En este momento lo voy a hacer. El caso del letargo por embriones inmaduros consiste en que cuando el fruto ya está maduro, bueno, normalmente en casi todas las plantas, cuando el fruto ya está maduro, cuando está listo para consumirse, la semilla también ya está madura, es decir, ya está lista para sufrir el proceso de germinación y producir nuevas plantas. Pero en el caso de algunos genotipos, específicamente del arroz, cuando el fruto está maduro, recuerden ustedes que en el caso de las gramíneas, el fruto es el grano, lo que nosotros llamamos grano. Cuando el fruto ya está maduro, los embriones todavía no están, el embrión todavía no está maduro, es decir, todavía no está listo para sufrir el proceso de germinación y no va a producir una nueva planta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner a reposar la semilla, que pase el tiempo y que madure el embrión, pues en un ambiente relativamente tibio, entre 20 o 30 grados centígrados, y para saber si en qué momento la semilla ya está lista para sufrir la germinación y producir nuevas plantas, pues tenemos que hacer muestreos y poner a germinar pequeños lotecitos de semilla que tomamos del lote grande de semillas, y ya cuando empiecen a germinar las semillas en los lotes que nosotros pongamos a germinar en diferentes tiempos, entonces ya sabemos que la semilla está lista para germinar, que ya los embriones están maduros. Adrián Álvarez, ¿quiere preguntar otra cosa? No, profesor. Pues baje su mano. Helios, dígame usted. Sí, profe, mi duda es cómo es que el embrión puede madurar una vez que el fruto ya está, o bueno, digamos que ya no está conectado a la planta. Porque el embrión, recuerde usted que tiene, bueno, la maduración de los tejidos prácticamente significa nada más la diferenciación de esos tejidos. Ya no se tienen que acumular sustancias, los tejidos de reserva, porque ya están acumuladas. Ya no tienen que traslocarse sustancias hacia esos tejidos que se tienen que diferenciar. Lo único que tiene que pasar es que se diferencien esos tejidos, es decir, que las células adquieran las características propias del tejido del cual van a formar parte. Y eso lo pueden hacer sin utilización de mucha energía. No se necesita mucha energía, ¿sí? Se necesita muy poca energía, y el embrión, aunque tiene muy poquita agua normalmente, porque los contenidos hídricos pueden ser muy bajos, en el orden de 12-13%, esa agua es suficiente para, ay, ¿cómo se le llama? Para financiar, para soportar las transformaciones que van a sufrir las células, que prácticamente ya no va a haber división celular, simplemente las células se van a dividir, se van a transformar, van a adquirir las características que debe tener las células del embrión, pues para que pueda darse la germinación. Específicamente me refiero, por ejemplo, a los tejidos parenquimatosos que están en el eje embrionario y que tienen que transformarse, entre otros, en haces vasculares. En este caso, recuerden ustedes lo que es el
en este caso no hay cambio, en el caso de las gramíneas no hay cambio vascular, pero los haces vasculares, el gilema y el floema, que están dispersos pues en su disposición específica, atactostele, siponostele, el que tengan, y solamente tienen que diferenciarse, porque ya las células están ahí presentes, ya nada más tienen que adquirir las características propias, en este caso de los haces vasculares, compañero. ¿Sí más o menos quedó claro? Sí, bastante, profe, gracias. André, pues, ¿algo más, jóvenes? Adrián Álvarez, ¿qué quiere? Profe, mientras que están en reposo para eliminar el retargo, las semillas, el fruto no se echa a perder. No, compañero, no se echa a perder, sobre todo porque normalmente tienen un bajo contenido hídrico. Por ejemplo, en el caso del arroz, se cosecha con un bajo contenido hídrico, con muy poquita agua, y se conserva. O sea, con un 12-13% de humedad, los hongos sí llegan a atacar, los insectos sí atacan esos, aunque esté seco el arroz, el trigo, el maíz, esos de todos pueden atacar, pero normalmente cuando usted dice se echan a perder, ¿a qué se refiere? Sí, a eso, profe, al ataque de hongos o al ataque de Ajá. insectos. Bueno, el ataque de insectos, aunque esté casi con un 8%, 9% de humedad de la semilla, que es relativamente bajo, de todos modos van a atacar. Entonces hay que proteger las semillas con algún insecticida. Pero en el caso de hongos, las semillas tienen bajo contenido de humedad que no favorecen la presencia de hongos, compañero, mucho menos de bacterias que necesitan más agua. Entonces no hay problema. ¿Algo más? ¿No hay más preguntas? Bien, ese es el letargo por embriones inmaduros, que también favorece para evitar una germinación precoz en las semillas. Es decir, evita que las semillas germinen en la misma estación de crecimiento en la que fueron generadas. Es decir, retrasa, impide la germinación durante la misma estación de crecimiento, porque estas semillas ya se produjeron tardíamente en la estación de crecimiento. Jefe de grupo, ¿sí les dijeron qué cosa es estación de crecimiento? Sí, profe. Ah, bien. Entonces, bueno, por si no lo sabían, la estación de crecimiento es el periodo o periodos del año en que el ambiente tiene condiciones favorables para el crecimiento de las plantas. Bien, puede ser temperaturas, humedades, algún otro, pero que las plantas pueden crecer. Entonces, las semillas se generan al final de la estación de crecimiento y si empiezan a germinar la nueva generación de semillas, entonces las nuevas plantitas que se generen van a toparse con condiciones ambientales desfavorables porque la estación de crecimiento de ese año ya terminó. Entonces, las plantas, entre comillas, se han asegurado de que no germinen sus semillitas, sino hasta los inicios de la siguiente estación de crecimiento, mediante este mecanismo que es letargo por embriones inmaduros. Es diferente del letargo físico y del letargo mecánico, pero el propósito es el mismo. Helios, diga usted. Profesor, tenía dudas si esto, bueno, dio el ejemplo del arroz para gramíneas, pero no sé si sea específico para gramíneas o puede ser en general. Fíjese que es la única especie en la que yo conozco que existe este tipo de letargo, compañero, el letargo por embriones inmaduros. No conozco otra especie en la que se presente. Es lo que le puedo decir. Ok, Bien. gracias. Adrián Álvarez. Profe, entonces, ¿este tipo de letargo solo lo presentan las semillas que ya son las más tardías o las semillas la- de la fecha de cosecha, se podría decir? Presentan esta característica las semillas que tienen los genes que retrasan la maduración del embrión, compañero. Porque recuerden ustedes que esto está controlado por los genes. Normalmente el desarrollo fisiológico, bioquímico y por lo tanto anatómico y morfológico dependen de la expresión de los genes. Y dentro de una misma especie
habrá unos genotipos que presenten esta característica de embriones inmaduros y habrá otros genotipos que no lo presenten. Es lo que le puedo decir. Pero no sé, en el caso del arroz, parece ser que es generalizado. En el caso de las variedades de arroz que presentan este tipo de letargo, es generalizado en las semillas. Habrá algún genotipo por ahí que tenga alguna combinación de genes específicos que se lo impidan tener este tipo de letargo, pero en general las semillas del arroz de la variedad que presentan este tipo de letargo, todas las semillas en general lo presentan. ¿Sale? Bueno, continuamos. Tenemos otro tipo de letargo que se llama letargo por embriones rudimentarios. En este caso, los embriones en las semillas no se forman jóvenes o se forman de manera incompleta, de tal manera que las semillas simple y sencillamente no pueden germinar porque no tienen un embrión que les permita realizar la germinación. Simplemente no va a crecer el embrión. Puede ser que le falten los cotiledones, muy comúnmente le faltan los cotiledones, muy comúnmente le falta la plúmula, muy comúnmente le falta la radícula y a veces falta todo completamente, como es el caso del plátano. Normalmente este tipo de letargo no es contraprotección de nada. Tal vez se desarrolló este mecanismo en el que las semillas no aparecen o sí aparecen, pero tienen embriones rudimentarios, tal vez de manera accidental, y las plantas de todos modos encontraron un mecanismo para reproducirse, un mecanismo vegetativo eminentemente. Lo presentan este tipo de letargo los plátanos. Tal vez ustedes hayan comido algún plátano y hayan observado estas manchitas oscuras, casi negras, cafés casi negras, que están muy pequeñitas, ¿sí? Estas son las semillas o son los relictos de las semillas, lo que sobró de las semillas porque los embriones no se formaron. O a veces se forman los embriones y son digeridos, desaparecen, se forman y desaparecen. En el caso de los plátanos. También se me olvidó decirles, normalmente este tipo de letargo por embriones rudimentarios se presenta en semillas de plantas que no son, ¿cómo se les llama? Que no son diploides, Hay algunas plantas que por alguna razón son triploides o tetraploides. Difícilmente van a ser hexaploides u octaploides, ya es muy difícil, ¿sí? Pero pueden ser triploides o tetraploides, es decir, que tienen 3 o 4 juegos de cromosomas, a veces completos, a veces incompletos estos juegos de cromosomas. Cuando las plantas no son diploides, es decir, cuando no tienen 2 juegos de cromosomas, sino que tienen más, se presentan irregularidades, se llaman irregularidades en la esporogénesis, tanto en la microsporogénesis, es decir, la formación del grano de polen, como en la megasporogénesis, la formación del saco embrionario. Se dan irregularidades en la migración de los cromosomas, de tal manera que los núcleos que participan en la fecundación normalmente tienen alteraciones metabólicas porque tienen cromosomas y por lo tanto genes de más o cromosomas y por lo tanto genes de menos, lo cual, y las dos cosas causan alteraciones. Recuerden ustedes, por ejemplo, de sus clases de genética, que por ejemplo los niños con síndrome de Down les falta un cromosoma, ¿verdad? También existen algunos otros alteraciones metabólicas causadas por irregularidades en la migración de cromosomas en los gametos. En el ser humano, el síndrome de Cri-du-Chat, el grito de gato o del maullido de gato, el síndrome de Klinefelter, etcétera, se dan por migraciones irregulares de los cromosomas y formación de gametos irregulares. Bien, pues resulta que muchas plantas son el producto
de migraciones incorrectas de cromosomas, y en lugar de formarse gametos con un solo juego de cromosomas, se quedan con dos juegos completos de cromosomas, y al unirse con el otro gameto van a formar un individuo triploide, es decir, que tiene 3 juegos de cromosomas, o cuando se unen 2 gametos que tienen 2 juegos de cromosomas en lugar de tener uno nada más, se forma un individuo tetraploide. Los individuos, repito, pentaploide, hexaploide, octaploide o heptaploide, por ejemplo, son muy difíciles. Ya esos individuos normalmente mueren porque tienen el metabolismo muy alterado, porque o les faltan muchos cromosomas o les sobran muchos cromosomas. Tal es el caso del plátano. Estas especies que les voy a mencionar, la mayoría, ahorita les voy a decir cuáles, normalmente no son diploides. Los plátanos que comemos, el plátano tabasco, que ustedes conocen comúnmente, el plátano macho, el plátano manzano, no son diploides. Por eso no pueden producir semillas viables. Se producen semillas, incluso a veces se da crecimiento de la semilla, pero no soporta el metabolismo que produce, de tal manera que se mueren las semillas. La fresa también difícilmente es diploide. Entonces, lo que nosotros llamamos semillitas en realidad son los frutos. Las estructuras cafecitas pequeñas, tendientes a ser esféricas, no son semillas, son los frutos. Eso lo saben ustedes. Pero normalmente no son diploides, entonces difícilmente van a germinar esas semillitas. En el caso de la papa, también normalmente utilizamos en la producción de los tubérculos, utilizamos genotipos que son tetraploides o triploides, que producen estos tubérculos grandotes, entonces no pueden producir semillas viables normalmente. En el caso de la uva sin semilla, por ejemplo, en el caso bueno, que la uva es la especie Vitis vinifera. En el caso de la variedad Thompson Seedless, seedless en inglés significa sin semilla, hasta el nombre lo dice, o sea, no tienen semilla. Pero si ustedes revisan en los frutos, van a encontrar, por ejemplo, aquí en esta toronja que les estoy mostrando, si alcanzan a mostrar algunas estructuras coriáceas que se alcanzan a lignificar. En el caso del limón persa, que es el que tenemos aquí y que normalmente no tiene semillas, en algunos frutos ustedes le buscan y van a encontrar unas estructuras pequeñitas, coriáceas. ¿A qué me refiero con coriáceas? Que están lignificadas y son pequeñas, normalmente están necrosadas, incluso de color café oscuro, pero a veces son de un color casi blanco. Esas son las semillas. Nada más que los embriones no desarrollan, repito, porque tienen alteraciones metabólicas, porque las células que los constituyen no son diploides. Entonces no pueden soportar el crecimiento porque tienen esas alteraciones metabólicas, se presentan metabolitos que llegan a ser tóxicos o tienen carencia de metabolitos que son importantes para que crezca el individuo, en este caso el embrión. No tienen, se presentan vestigios de las semillas en ocasiones, es común, repito, en el caso del plátano es muy común, en el caso de la toronja también, en el caso de estas uvas también se llegan a presentar aquí, hay algunos vestigios de semillas. En el caso del limón persa no es común, pero sí muchos de los frutitos de limón persa presentan esos vestigios de las semillas. ¿Y cómo podemos eliminar este letargo por embriones rudimentarios? No se puede, jóvenes. Las semillas que no producen, perdón, los frutos que no producen semillas, pues ya no produjeron y se acabó. Eso ya no tiene remedio. Entonces, para la propagación de las plantas no se utiliza la propagación por semilla, o se utiliza la propagación asexual por semilla en algunos casos, pero normalmente no, porque los frutos no producen semilla. Pero sí se puede utilizar el estacado, el acodado o la injertación. A ver, profe, pero entonces, ¿por qué dice que una alternativa es la propagación asexual por semilla? Miren ustedes, en algunos casos, los frutos producen semillas, pero esas semillas no tienen embriones. Después les voy a explicar cuál es la propagación asexual por semilla. Eso viene al final de esta unidad, si no mal recuerdo.
pero produce lo que son embrioides, que no son el producto de la fusión de los gametos, sino que son el producto de un crecimiento anómalo de tejido somático, no son gametos, sino de tejido somático, que a partir de células somáticas se presentan una especie de embriones, que no son embriones, se les llama embrioides, se les llama embriones vegetativos, embriones apomícticos, embriones asexuales, embriones... Tiene otro nombre, ya se me olvidó, nucelares, porque normalmente se genera a partir de un tejido que se llama la nucela. Tienen muchos nombres. Al final de cuentas, son embriones, son falsos embriones. Al final de cuentas, funcionan como embriones, pero se generan a partir de células del tejido de la planta madre. Entonces, son células que se propagan, son plantas que se propagan asexualmente. Pero es muy raro que se presente la carencia del embrión gamético, es decir, que se forme a partir de los gametos, y que sí se formen embriones asexuales. Es muy raro. Entonces, sin embargo, puede darse propagación asexual por semilla. Si no lo entendieron, no se preocupen. Después lo voy a explicar cuando veamos este tema. Pero entonces estas plantas se pueden propagar por estacado, por acodado, por injertación. Es decir, por técnicas eminentemente asexuales, porque la propagación sexual está prohibida, por así decirlo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Así, Adrián Álvarez, diga. Profe, estas fueron las variedades que más o menos fue desarrollada por el hombre, ¿va? Que intervino en su evolución. Pues le puedo decir que sí o le puedo decir que no, y las dos respuestas son correctas. Fíjese usted, lo que pasa es que la inmensa mayoría de variedades, sobre todo en el caso de frutales, se han generado no por hibridación dirigida por el hombre. ¿Qué cosa es la hibridación? La cruza de dos plantas con genes diferentes, sino que normalmente lo que ha hecho el hombre es que ha dicho, esta planta produce frutos grandotes de toronja, pues la voy a seleccionar, pero no tiene semillas. Bueno, pues la voy a propagar por injertación, por estacado, por acodado. Pero en realidad el hombre no las produjo, solamente las utilizó. En el caso del manzano, por ejemplo, se dice, es una especulación porque no se tiene recuento, que el 95% de las aproximadamente 5,000 variedades de manzano que existen, el 95% fueron generadas espontáneamente por mutaciones, ¿sí? Entonces, el hombre lo único que hizo fue seleccionarlas. Esta rama, nada más esta rama de este árbol produce frutos más grandotes o produce frutos rojos, mientras que los otros frutos son chiquitos y son amarillitos o son rayados, pero estos frutos están más bonitos, los voy a seleccionar. El hombre, pues lo único que hizo fue seleccionarlos, pero normalmente es la propia naturaleza la que los produjo. Sin embargo, en algunas ocasiones sí son productos de la hibridación. Sí son productos de la hibridación. Por ejemplo, a ver, en este caso, pero de plantas que no tengan semillas, productos de la hibridación, no conozco ninguno. Debe haber, pero no conozco ninguno y seguramente son muy crípticos, han de estar muy, muy escondidos por ahí, porque normalmente el mejoramiento genético que se hace de los frutales específicamente, primero se recurre a la selección y ya después a la hibridación. Pero para que se dé hibridación, se necesita que se produzcan gametos y que se produzcan semillas. Y si un individuo es producto de la esporogénesis, es decir, de la micro y de la macroesporogénesis, es decir, de la producción de grano de polen y de óvulo, lo más seguro es que sus hijos también produzcan semillas. Entonces, normalmente es difícil que se dé como producto de la hibridación un individuo que sea triploide o tetraploide. Es tremendamente difícil. Sí se puede dar en principio, pero las probabilidades son bajísimas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces, no hay manera de eliminar este tipo de letargo. Bien, pasamos al siguiente tipo de letargo. Otro tipo de letargo se llama letargo por inhibidores encubiertas. Resulta, jóvenes,
que cuando se presenta este tipo de letargo, las semillas tienen una cubierta que presenta inhibidores. ¿Qué tipo de inhibidores se presenta? Inhibidores de la germinación. ¿Qué tipo de inhibidores son? Normalmente son fenoles ácidos, como el ácido clorogénico, el ácido ferúlico, el ácido cafeico, el ácido faceico, el ácido 4-hidroxibenzoico y muchísimos otros. Hay centenas de estos tipos de fenoles ácidos que pueden ser causantes de la inhibición de la germinación de las semillas. Bien. También se pueden presentar algunas otras sustancias como son glucósidos cianogénicos, tal es el caso de la prunacina, de la amigdalina y algunos otros inhibidores de la germinación que no son fenoles ácidos, que en realidad sí lo son, pero por el hecho de que tengan una porción glucosa, es decir, que tengan un radical glucosa unido a la molécula y que tengan un radical cianuro, creo que sí se llama radical cianuro, se les llama glucósidos cianogénicos, porque ese radical cianuro normalmente puede ser liberado y a veces las semillas son tóxicas. Bien, resulta que esos fenoles ácidos y esos glucósidos cianogénicos jóvenes son muy solubles en agua y normalmente se presentan estos inhibidores de la germinación en aquellas semillas que tienen una cubierta babácea, es decir, que son babosas, que si ustedes o que son resbaladizas, que si ustedes las quieren agarrar mientras están húmedas, se les pueden escapar de la mano porque la presionan tantito y se resbalan, es decir, la fricción que generan es muy baja. Tal es el caso, por ejemplo, de la calabaza, del chile, del jitomate, del tomate de cáscara, pues, del pepino, del jitomate, de la papaya y de muchas otras semillas que ustedes al tacto sienten que son babosas, que tienen una cubierta, se le llama cubierta babácea, que las hace resbaladizas. Es una manera de distinguir aquellas plantas que producen inhibidores en las cubiertas, inhibidores en las cubiertas. Y normalmente estas semillas ya están listas para germinar, casi listas para germinar, cuando el fruto está maduro. ¿Por qué digo casi listas? Pues porque tienen un letargo, tienen un tipo de letargo que precisamente es un tipo de letargo en las cubiertas. Fíjense ustedes por qué se presentan estos inhibidores en las cubiertas. Resulta que tenemos a los frutos de jitomate. Ahí ven ustedes que están unas rodajas de jitomate, pues está ahí muy humeditos, ¿verdad? Esos jitomates están muy húmedos, están muy humidificados y ahí tienen las semillas. Esas semillas están casi listas para germinar. ¿Por qué no germinan dentro del fruto? Porque tienen estos inhibidores en las cubiertas. Entonces, normalmente este tipo de letargo de inhibidores en cubiertas se presenta en aquellos frutos que tienen un alto contenido de humedad y sirve precisamente para evitar que las semillas germinen dentro del fruto. De tal manera que, por ejemplo, la papaya, ahí tienen ustedes, por ejemplo, ese frutito de papaya que está abajo a la derecha, y ven ustedes que están las semillas ahí pegadas. El ambiente es húmedo. En Veracruz, por ejemplo, que es un lugar donde se producen papayas, hace calor, entonces están las condiciones ambientales favorables para que se dé la germinación. ¿Por qué no se da la germinación, profesor? Porque hay inhibidores en las cubiertas que inhiben esa germinación. De tal manera que nosotros abrimos la papaya y las semillas no están germinando porque esos inhibidores, que normalmente, repito, son fenoles ácidos, aunque en algunos tipos de semillas son glucósidos cianogénicos, inhiben la germinación. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, y es una pregunta retórica, no se los estoy preguntando, cuántos de ustedes de repente abren una papaya, abren una sandía? Por ejemplo, la sandía también se cultiva, por ejemplo, en tierra caliente, allá, por ejemplo, en Michoacán, que hace mucho calor y el interior de la semilla tiene un alto contenido de humedad que puede hacer que las semillas germinen. Pero ¿por qué no germinan las semillas? En el caso de los melones también, en el caso de los pepinos, no porque no estén listas las semillas para germinar, sino porque tienen ese letargo que consiste en que hay inhibidores en las cubiertas que inhiben la germinación. Pero repito, ¿cuántas veces no han abierto ustedes una sandía, una papaya, un melón, una calabaza, un jitomate también?
y las semillitas ya están germinando. Bueno, son genotipos que generaron por una razón, por alguna razón desconocida, pocos inhibidores en las cubiertas, de tal manera que la semilla, al estar lista para germinar, empezó a germinar porque están todas las condiciones favorables para la germinación. Hay alta temperatura, hay alta humedad, la semilla empieza a germinar. Y entonces encuentran ustedes que parten esa papaya y las semillas ya están germinando, ya encuentran ustedes plantulitas ahí dentro en esa cavidad de la papaya. A mí me da una especie como de asquito, quién sabe por qué, pero se presenta en el caso de algunas calabazas, y son muy pocas las calabazas que lo presentan. Parten ustedes la calabaza y las semillas ya están germinando. Algunos jitomates, repito, algunos pepinos, tal vez les haya tocado. A ver, si quieren levantar la mano aquellos que los han visto. Yo sé que ustedes ya se niegan a participar, pero algunos que quieran levantar su manecita y que hayan visto esto. Gustavo Hernández. Pues gracias a Adriana Álvarez, algunos de ustedes. Bueno, ya son muchitos. Gracias, compañeros. Al menos sé que están vivos y que algunos están poniendo atención. Se llega a presentar. Resulta que que estos glucósidos cianogénicos y estos fenoles ácidos son muy solubles en agua. ¿Y cómo podemos eliminarlos? Porque nosotros ya queremos que nuestras semillas germinen. Ah, pues es bien fácil. Como son muy solubles en agua, nada más le podemos dar unos 2 enjuagues. Con 2 enjuagues es suficiente. ¿Y qué tenemos que hacer? Miren ustedes. Se echan en agua, digamos, tal vez 1 kilogramo de semillas en unos 5 litros de agua, en unos 10 litros de agua, ¿sí? Y se dejan remojando unas 2 horas. Entonces, los inhibidores van a difundir hacia el agua y se van a separar, porque están en la cubierta, están un tanto expuestos, se van a separar de la semilla. También ustedes pueden acelerar esa separación pues, dando una frotación suave, ¿verdad? Es decir, así como si estuvieran quitándole el detergente a una prenda de vestir, así ustedes lo mueven ligeramente y le están quitando los inhibidores a las cubiertas de esas semillas. Repito, extraen las semillas del fruto y las echan en agua, tiran esa agua y repiten ustedes la operación. Con 2 enjuagues normalmente se tienen, 2 enjuagues prolongados, digamos de unas 2 horas, con agua pues de la llave, ¿verdad? Común y corriente, y repito, con ciertos movimientos que aceleren la pérdida de esos inhibidores que tienen las semillas en las cubiertas. En el caso de la calabaza se hace de manera diferente. Los productores eliminan los inhibidores en las cubiertas, eliminando no la cubierta, sino dejan las semillas que se sequen al sol o en la sombra. Normalmente se recomienda que sea más bien en la sombra, aunque como son de color blanco no se calientan mucho las semillas. Se deja que se deshidrate la cubierta de las semillas, que es la testa, y sobre esa cubierta de las semillas se forma una especie de, pues es una cubierta adicional que está constituida, entre otras cosas, por son polisacáridos. La cubierta está constituida por unos polisacáridos. Precisamente la baba que ustedes notan en las semillas son esos polisacáridos hidratados. Cuando tienen agua son muy babosos, pero cuando se secan son muy quebradizos, forman una cubierta muy quebradiza y muy fácil de romper. Entonces lo que hacen los productores de semillas de calabaza es que ponen esas semillas a secar y una vez que están secas las frotan ligeramente, ni siquiera tienen que hacerlo muy fuertemente, unas contra otras, y rompen esa cubierta seca, dura pero muy frágil, se rompe muy fácilmente, que tiene los inhibidores en las semillas de la calabaza. De esa manera se puede eliminar también, pero es más fácil hacer con enjuagues con agua. ¿Tiene alguna pregunta? Adrián Álvarez, diga. Profe, el chile, para que germine más rápido, se tendría que lavar entonces. Es que nosotros sembramos chile, pero no brotaron. O sí brotaban, pero bien poquitos. ¿Ustedes extraen las semillas de los frutos de Chile? Sí, profe.
Sí, entonces sí, pónganlos a enjuagar, compañero, porque miren, otra manera de hacerlo es que ustedes ponen a germinar las semillas y aplican riegos. Los riegos normalmente son suficientes para lavar esos inhibidores en las cubiertas, pero se tarda mucho, se tarda mucho. Lo mejor es eliminarlo mediante enjuagues, 2, 3 enjuagues. Usted puede hacer un pequeño experimento, le da un enjuague, 2 enjuagues, 3 enjuagues, 4 enjuagues, y después las pone a germinar las semillas, a ver, y también pone un lote de semillas, un tratamiento en el que no le da ningún enjuague y compara cuál es el tratamiento que mejor resultados le da. Si las semillas testigo que no les dio, a las que ustedes no les dio ningún enjuague, no germinan y germinan más o menos de manera adecuada o de manera muy adecuada, por decir algo, aquellas a las que les dio 3 enjuagues de 2 horas, pues entonces repítalo, sí, compañero, porque normalmente se debe esa baja germinación a los inhibidores que se tienen. Cuando ustedes compran las semillas, normalmente el productor de semillas ya les dio el tratamiento de enjuagues. Por ejemplo, si ustedes compran semillas que ya vienen en sobrecitos o en latas, esas semillas ya sufrieron el tratamiento de eliminación de los inhibidores en las cubiertas. O por ejemplo, cuando compran ustedes semilla de papaya con un productor de semilla de papaya, ese productor de semillas de papaya ya enjuagó las semillas y ya se las entrega a ustedes. De todos modos va a tener la cubierta babácea, seca. Hidratan ustedes las semillas cuando las pongan a germinar y se vuelve a formar la cubierta babácea, pero ya no tiene inhibidores porque ya tuvieron el tratamiento que eliminó esos inhibidores a través de enjuagues, compañeros. Sí, yo le recomiendo que ponga a enjuagar las semillas de chile, porque no sé que el chile presente otro tipo de letargo. Presenta también tipo de letargo físico, pero es muy pequeño. Las semillas presentan una cubierta impermeable, pero que se rompe muy fácilmente. Entonces, sí lo presentan, de hecho, sí presentan el letargo físico, pero no impone mayor restricción a la germinación, solamente retrasa unos pocos días la germinación. Carlos Aram, diga usted. Profesor, ¿estos inhibidores también pueden proteger a las semillas contra patógenos? Difícilmente, compañero, porque estos inhibidores están en concentraciones muy bajas, están en concentraciones de 0 a, bueno, de 0 no, pero de 1 a 100 partes por millón. Y además, en el caso de los fenoles ácidos, no son tóxicos. En el caso de los glucósidos cianogénicos, sí son tóxicos, son venenosos. De hecho, por ejemplo, muchas semillas, bueno, vamos a hablar un poquito de los glucósidos cianogénicos. Muchas semillas del género Prunus presentan glucósidos cianogénicos durante la formación de la semilla. Solamente que cuando la semilla va madurando, es decir, cuando ya está lista para germinar, cuando se acerca la fecha en la que las semillas ya van a estar listas para germinar, desaparecen esos glucósidos cianogénicos. Por ejemplo, yo sé que en Puebla, tal vez alguno de ustedes pueda abundar en esto, se comen las semillas de los capulines, pero tienen que verificar que los frutos de donde sacaron las semillas ya estén maduros. ¿Por qué? Porque si no están maduros pueden tener muchos glucósidos cianogénicos que les pueda causar a ustedes muerte por cianosis, es decir, por efecto del cianuro que presentan, porque lo liberan, ese radical cianuro que presentan es liberado muy fácilmente y ataca a la fosforilación oxidativa, que es la tercera parte de la respiración que se necesita para que nosotros vivamos. Y si no se lleva a cabo, pues nos morimos. Eso se lleva a cabo en Puebla, creo que en Michoacán también se comen las semillas de capulín. En el norte se comen las semillas de almendro silvestre, nada más que cuando saben mucho, cuando tienen un sabor amargo y huelen a cianuro, perdón, saben, cuando tiene un sabor muy amargo, no se la comen porque se pueden envenenar. Muchas semillas presentan estos glucósidos cianogénicos, pero están en concentraciones muy pequeñas
pero sí pueden ser tóxicas para los insectos. Nada más que cuando ya están maduras, esas concentraciones son muy bajas, compañero. Protegen contra los insectos durante la formación de la semilla. Ya cuando maduran, normalmente las concentraciones son muy bajas. Yo no sé si a los insectos los puedan matar, porque son concentraciones ya muy bajas de glucósido cianogénico, pero en el caso, por ejemplo, de las semillas de chile, de jitomate, de calabaza, de papaya, no. Los fenoles ácidos, que son los que precisamente se presentan como inhibidores en las cubiertas, no son tóxicos. Entonces, y están en concentraciones muy bajas, de tal manera que no podrían dar protección contra insectos o contra hongos. No. Bien, ¿algo más? ¿No? Bien, pues este es el tipo de letargo que presentan las semillas y precisamente fue generado evolutivamente este tipo de letargo para evitar que las semillas germinen inmediatamente una vez que se forman y que el fruto y que las semillas están maduros. ¿Por qué? Porque la estación de crecimiento posiblemente ya esté terminando. Entonces, en los inicios de la siguiente estación de crecimiento, las lluvias van a lavar estos inhibidores del crecimiento y las semillas van a poder germinar, porque son, repito, son muy solubles en agua estos inhibidores del crecimiento y cuando se presentan las lluvias, pues lavan estos inhibidores e inmediatamente después se da la germinación. Bien, continuamos. Tenemos otro tipo de letargo, que es el letargo interno o letargo del embrión. Este tipo de letargo se da por inhibidores, pero en este caso los inhibidores no están en la cubierta, están en el embrión, están adentro de la cubierta, están en los cotiledones, porque normalmente se presentan plantas dicotiledóneas, en los cotiledones y están en el eje embrionario. Entonces, un enjuague no elimina esos inhibidores. Lo presentan plantas de climas templados, como son el durazno, el manzano, el chabacano, el capulín, el tejocote, el membrillo, el ciruelo japonés, el cerezo, pues muchas plantas de clima templado, la frambuesa, la zarzamora, etcétera. Y se inhibe la germinación por efecto de estos inhibidores. ¿Cuáles serían los inhibidores? Son los mismos que se presentan en el caso de inhibidores en las cubiertas. Normalmente son ácido clorogénico, ácido ferúlico, ácido cafeico, ácido faseico, ácido 4-hidroxibenzoico y muchos otros, pero también pueden presentarse glucósidos cianogénicos como la prunacina, la amigdalina y algunos otros. Bien. ¿Para qué sirve este letargo? ¿Para qué le sirve este letargo a las plantas? Bueno, pues las semillas tienen estos inhibidores en el embrión e impiden la germinación. Pero resulta que estos inhibidores son destruidos cuando las semillas se ponen en frío, cuando están las semillas en condiciones frías, en un ambiente frío. Porque en la planta, en la semilla específicamente, se genera un metabolismo que yo no conozco cuál sea, parece que no se ha descubierto, que destruye los inhibidores. Se genera un metabolismo que hace que estos inhibidores se destruyan. Y bueno, entonces, pero como no hay las condiciones favorables para que se dé la germinación, cuando empiece otra vez la estación de crecimiento y se den las condiciones ambientales para que se dé la germinación, pues las semillas ya van a poder germinar. Entonces, de esta manera, las semillas evitan su propia germinación al final de la estación de crecimiento en que fueron generadas. Bien, ¿de qué manera podemos nosotros hacer que unas semillas que tengan letargo interno, letargo del embrión, germinen? No lo podemos hacer con enjuagues, porque los inhibidores no están en las cubiertas, están en el interior de las semillas, entonces un enjuague pues no los va a eliminar. Pero podemos darle un tratamiento con frío. A este tratamiento con frío se le llama estratificación y se le llama estratificación por una cosa muy sencilla. Resulta que los primeros investigadores que empezaron a darle tratamiento con frío a las semillas ponían una capa de sustrato, por ejemplo arena, y ponían una capa de semilla. Después ponían otra capa de sustrato y otra capa de semillas y otra. Es decir, formaban estratos. Y entonces le pusieron al tratamiento de frío a estas semillas, le pusieron
estratificación. Nosotros podemos eliminar este letargo por estratificación, que consiste en darle condiciones de frío húmedo a las semillas para que eliminen los inhibidores. Simple y sencillamente con un refrigerador nosotros podemos eliminar las semillas. ¿Cómo le hacemos? Bien, pues ponemos en un recipiente, ahí por ejemplo tenemos un recipiente plástico en el que ponemos, que debe estar ventilado porque las semillas empiezan a respirar. ¿Sí? Recuerden ustedes que cuando los ponemos con un ambiente húmedo, las semillas se hinchan, y cuando se inicia la germinación empiezan a respirar, y si las dejamos en un ambiente cerrado no va a haber el oxígeno suficiente y se pueden morir por asfixia las semillas. Bien, entonces en un recipiente, que puede ser una bolsa de plástico, puede ser un recipiente de los que ustedes le dicen comúnmente Tupperware, o lo que ustedes quieran, o puede ser una basinica que ya no utilicen ustedes allí en su casa, o un plato, o un zapato, lo que ustedes quieran, lo que sea, o un vaso, también lo pueden utilizar. Le agregan un sustrato, de preferencia que sea un sustrato inerte. Bueno, sobre todo porque los sustratos inertes normalmente no forman estructura, no por su condición de inerte, sino por su condición de que no forman estructura. Yo les recomiendo que sea arena. La arena es un excelente sustrato para la estratificación. Arena, o puede ser agrolita, o puede ser vermiculita, o puede ser tezontle un tanto granulado. Es decir, ya cuando tiene la consistencia de una arena, el tezontle. Y después colocan en ese recipiente que tiene ese sustrato, colocan ustedes las semillas y le agregan un poco de agua para que este sustrato esté húmedo, de preferencia que no esté mojado, es decir, que tenga un bajo contenido de humedad. Específicamente pudiéramos hablar entre un 25 y 30 de humedad aprovechable, 30%, perdón, entre 25 y 30% de humedad aprovechable, es decir, el contenido hídrico es bajo, pero si ustedes tocan ese sustrato, les va a dar una sensación de cierta humedad. ¿Sí? ¿Qué pasa si ustedes utilizan un sustrato seco? Es muy común que en lugar de eliminarse los inhibidores, la semilla produzca más inhibidores. Entonces, por eso tiene que ser un sustrato húmedo, y por eso en la estratificación se dice que es la aplicación de condiciones de frío húmedo, que haya condiciones de bajas temperaturas y de cierto grado de humedad, pero no muy alta. Y también le agregan, aparte de que agregan las semillas y agregan agua, agregan ustedes un fungicida, porque aunque haya bajas temperaturas, los hongos pueden atacar. Entonces le agregan ustedes agua con cierta cantidad de fungicida para evitar el crecimiento de hongos, ¿verdad? Y lo ponen ustedes a temperaturas de 7 grados centígrados, de alrededor de 7 grados centígrados, porque se ha visto que en muchísimas plantas, como son manzano, durazno, chabacano, ciruelo japonés, cerezo, etcétera, las temperaturas mejores para la eliminación de estos inhibidores oscilan alrededor de los 45 grados Fahrenheit, que equivale a 7.2 grados Celsius. ¿Sí? Entonces ustedes van a encontrar en los libros que dicen que las mejores temperaturas son 7.2 grados Celsius. Pues nada más porque muchos estudios se hacen en Estados Unidos, en Inglaterra y en otros países que utilizan el sistema de medición inglés, de medidas inglés, y y utilizan, por ejemplo, para las pruebas 40, 45, 50 grados Fahrenheit. Entonces, cuando lo traducen, cuando convierten 45 grados Fahrenheit a grados Celsius, resulta que son 7.222222. Entonces, no falta algún sangrón que diga, no, es que no son 7 grados centígrados. El maestro Espinosa está equivocado, no son 7 grados centígrados, son 7.2 grados centígrados. No es cierto, pero bueno, ya les expliqué por qué. Anda alrededor de 7 grados centígrados la temperatura óptima para la destrucción de los inhibidores, y esa normalmente la pueden encontrar ustedes, esa temperatura, en la parte baja de los refrigeradores, ahí donde se colocan las verduras, ¿sí? Pero de todos modos verifiquen ustedes con un termómetro que la temperatura no baje mucho, porque pues las puede matar. Una muy baja temperatura puede matar las semillas. Ahora, ¿cuánto tiempo dejamos las semillas ahí, profesor? Bueno,
es variable. Mientras más inhibidores tenga la semilla, más tiempo tienen que dejar las semillas en el refrigerador. Pero ¿cómo voy a saber que ya las semillas ya no tienen inhibidores? Pues muy fácil. Ya no ustedes, yo no sé para qué me hacen esas preguntas. Pero bueno, miren ustedes. Cuando no saben cuánto tiempo tienen que dejar las semillas, porque no saben cuántos inhibidores produjeron las semillas, porque además, año con año, las semillas de una misma planta producen diferentes cantidades de inhibidores, pues es bien fácil. Miren ustedes, ponen las semillas a estratificar y dejan las semillas ahí en el refrigerador, ventilándolas. Si las pusieran ustedes en un envase cerrado, cada 2 días, cada 3 días, abran el envase para que se ventile, para que le entre oxígeno, o dejen ustedes en un recipiente que no esté cerrado, sino que tenga cierta abertura, pero como también se va a eliminar el agua, agréguenle agua. Bien, dejen ustedes ahí las semillas hasta que empiecen a germinar. Oiga, profe, pero que es que no se va a dar la germinación porque la temperatura es muy baja. Sí, sí, se va a dar la germinación, jóvenes. Se va a dar lentamente y lo van a notar ustedes de la manera como se nota aquí en la fotografía que está a la derecha, abajo a la derecha. Se forma esta especie de colita de ratón. Ah, entonces ya incluso cuando aquí ya está esta colita de ratón muy avanzada, ¿eh? No, no esperen a que esté muy avanzada la formación de esa colita de ratón. ¿Qué es esa colita de ratón? Recuerden ustedes que al final de la primera etapa de la germinación se da el crecimiento de la radícula. Es la radícula, jóvenes, es lo que va a ser la raíz en la planta, pero es la radícula, porque es lo primero que emerge normalmente de la semilla durante el proceso de germinación. Entonces significa que el proceso de germinación ya inició. Entonces sacan ustedes sus semillas del refrigerador y las siembran y se acabó. Otra manera como ustedes pueden hacerle es que dejan ustedes las semillas en el refrigerador y establecen un pequeño experimento, de tal manera que sacan, digamos, si tienen ustedes unos 20 kilogramos de semilla, sacan unas 10 semillitas a la primera semana y las ponen a germinar. Si las semillas empiezan a germinar bajo condiciones de calor, digamos unos 25, 30 grados centígrados, significa que las semillas que están en el refrigerador ya destruyeron sus inhibidores y pueden ustedes sacar las semillas. Si las semillas que sacaron ustedes como muestra no presentan la germinación, significa que todavía no destruyen sus inhibidores y dejen ustedes las semillas todavía en el refrigerador. Y así sacan periódicamente muestras de las semillas que tienen ustedes hasta que se inicie la germinación afuera, y ya cuando se inicie la germinación significa que las semillas que están adentro del refrigerador ya terminaron con sus inhibidores. Lo que nosotros comúnmente hacemos aquí en Chapingo es que dejamos las semillas hasta que empiecen a germinar. Ya nos evitamos de la lata de estar haciendo el experimentito, y hasta que empiecen a germinar, que empiezan a mostrar la colita de ratón, sacamos las semillas, las sembramos y se acabó. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Este mecanismo, este letargo interno o letargo del embrión, las plantas lo desarrollaron, las plantas de clima templado lo desarrollaron para evitar la germinación en la misma estación de crecimiento en la que se produjeron, de tal manera que las semillas tienen que pasar en el invierno, tienen que pasar el invierno o las bajas temperaturas invernales para destruir esos inhibidores, y ya una vez que pasa el invierno, las semillas están listas para germinar, y una vez que se presenta la estación de crecimiento, es decir, que se dan temperaturas relativamente altas y humedad, las semillas germinan. Bien, ¿tienen alguna pregunta? No hay preguntas. Bien, vamos a ver otro tipo de letargo que puede causar confusión. Es el letargo fisiológico. Cuando ustedes leen un libro de semillas y buscan el término de letargo fisiológico, puede ser que se refieran a dos cosas, ¿sí? Una cosa es el letargo que sufren las semillas por no estar hidratadas, ¿sí? Cuando las semillas, por ejemplo, de maíz las traen ustedes en la mano o las están cosechando, esas semillas no están en el proceso de germinación.
¿Por qué no están germinando? Porque en el interior de la semilla no tienen el agua suficiente que dispare el proceso de germinación. Y mientras no haya agua suficiente, esas semillas no van a iniciar el proceso de germinación. Y algunos libros le llaman a eso letargo fisiológico. Entonces, oiga, profe, ¿y qué semillas tienen letargo fisiológico desde ese punto de vista? Pues todas, prácticamente todas, porque las semillas necesitan hidratarse, necesitan tener un alto contenido hídrico para empezar, para iniciar el proceso de la germinación. Y mientras no lo tengan, se van a conservar en ese letargo fisiológico. Esa es una manera, esa es una de las dos cosas a las que la literatura le llama letargo fisiológico. ¿Tienen preguntas en relación a eso? Este tipo de letargo lo presentan todas las semillas. Mientras no estén hidratadas, mientras no tengan un alto contenido hídrico en su interior, no van a iniciar el proceso de germinación. Y prácticamente todas las semillas lo presentan. Bien. Sin embargo, existen algunos libros que le llaman letargo fisiológico a otra cosa. Le llaman letargo fisiológico a un montón de condiciones internas o propias de la semilla que son sumamente variables y que presentan algunos tipos de semilla, como que, por ejemplo, algunas semillas de lechuga y de zanahoria necesitan que sean expuestas a la luz para que se dé la germinación. ¿Por qué? Para activar el fitocromo. Recuerden ustedes que el fitocromo es una sustancia que puede estar de dos maneras y la luz causa que esté presente de una manera que favorece a la germinación. Y si no le damos luz, si no le damos luz a las semillas de lechuga o de zanahoria, entonces no se va a dar la germinación porque no se desencadenan los eventos metabólicos en los que está involucrado el fitocromo para que se dé la germinación, jóvenes. Se detiene la germinación por efecto de que el fitocromo está en una condición que desfavorece la germinación. Podemos sustituir la exposición a la luz si aplicamos citocininas. Lamentablemente las citocininas son muy caras, ¿verdad? Entonces, incluso los productores de semillas lo que hacen es exponer las semillas a la luz. No hay ningún problema. Algunas otras semillas necesitan sufrir ciertos cambios anatómicos y morfológicos que solamente son producidos si son expuestos al calor. Esto, por ejemplo, algunas especies como algunas leguminosas que se presentan en un tipo de vegetación que se llama sabana, lo tienen de tal manera que en las sabanas es muy común que se presente una temporada seca y que se dé incendios espontáneos, es decir, se calientan tanto que ciertos materiales empiezan el fuego espontáneamente sin que haya un cerillo de por medio. ¿Sí? Recuerden ustedes que para que haya combustión se necesita calor, oxígeno, que es un comburente, y un combustible. En este caso, hay tanto calor que se inicia espontáneamente el fuego, que consume a las gramíneas, que normalmente en las sabanas hay una combinación de gramíneas, normalmente herbáceas, y leguminosas arbóreas, normalmente. Entonces, estas leguminosas arbóreas son las que presentan un tipo de letargo fisiológico que requiere de calor para que las semillas sean liberadas de algún tipo de cubierta que existe por ahí y que con el calor se va a romper, se va a causar fisuras o microfisuras que van a permitir la germinación, la entrada de agua a través de esas cubiertas, etc. Hay varios mecanismos en los que está involucrado el calor. Y existen otros mecanismos por los cuales las semillas no germinan y que tienen ciertos requerimientos especiales. A eso se le llama letargo fisiológico. Cuando se tienen requerimientos, se les dice especiales porque no es muy común que existan en la naturaleza, sino que por eso son especiales, por eso le pongo especiales entre comillas. Es decir, cuando tengan requerimientos de luz, cuando tengan requerimientos de calor o cuando tengan algunos otros requerimientos un tanto especiales, se le llama letargo fisiológico en algunos otros libros. Entonces, si ustedes revisan algunos libros, van a encontrar
el concepto de letargo fisiológico en cualquiera de estas dos variantes. ¿Sí quedó claro? Adrián Álvarez, diga usted. La exposición a la luz, profe, ¿es luz así del sol o tiene que ser un tipo de luz así especial? Normalmente se hace exposición a la luz del sol, pero ustedes saben que para afectar el fitocromo puede ser luz infrarroja, es luz infrarroja normalmente, es decir, que en realidad no es luz, es radiación electromagnética que está en la calidad del infrarrojo. Normalmente es la que tiene los efectos, compañero, normalmente. Pues se expone a la luz del sol porque la luz del sol, bueno, la radiación electromagnética que viene del sol contiene una porción de luz infrarroja que es la que tiene los efectos sobre el fitocromo. ¿Sí? ¿Sí lo vieron ustedes eso, el fitocromo y los efectos del fitocromo en fisiología vegetal, jefe de grupo? Ah, bueno, pues ya ustedes saben más de eso que nosotros. Lo que pasa es que en frutales prácticamente no se da eso y yo no conozco mucho de ese proceso, pero normalmente es la luz infrarroja la que tiene los efectos y hace que el fitocromo tenga cierta modalidad en su estructura molecular que puede ser que detenga o pueda dar o favorecer ciertos eventos metabólicos pues que causan que se den pues ciertos procesos anatómicos y morfológicos, ¿verdad? O que los impiden, pero es el fitocromo, es el fitocromo. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, déjenme ver qué sigue. Ah, esta presentación ya terminó, déjenme ver qué hora es. Ah, pues ya es hora también de que nos vayamos. Jefe de grupo, ¿puede usted terminar la grabación, por favor?